Saludos amigos, bienvenidos a Voces Virtual nuevamente. Mi nombre es Taicha Meléndez, coordinadora del programa educativo en vacunación de adultos de Voces, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud. Hoy tengo el placer, a nombre de toda la coalición y nuestras organizaciones aliadas, de conversar con el doctor Francisco Javier Jiménez, un colaborador de muchos años de la coalición. El doctor Jiménez posee un doctorado en farmacia de la Universidad de Temple University, es farmacéutico inmunizador, es entrenador de farmacéuticos inmunizadores en formación, ¿verdad? Y tiene establecida su práctica farmacéutica en Lares, Puerto Rico, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico, y ha ofrecido múltiples conferencias y tiene múltiples publicaciones en temas como vacunación, diabetes, para proveedores de servicios, así como también para múltiples audiencias. Doctor, bienvenidos a Voces Virtual. Gracias por la oportunidad. Agradezco siempre que me permitan expresar mi opinión para continuar promoviendo nuestros servicios como farmacéuticos. Soy un fiel creyente de que en la farmacia de comunidad se pueden hacer muchas cosas en beneficio de la salud de la población, no solo distribución de medicamentos. El farmacéutico tiene un rol bien importante como intermediario entre el paciente y cada uno de los médicos y otros proveedores de salud que tiene cada paciente. Así que nosotros básicamente enlazamos todo lo que hace cada uno de los proveedores de salud, especialistas y generalistas y primarios de cada uno de los pacientes. Agradezco la introducción, muy bonita, me hace recordar muchos tiempos de mi desarrollo profesional, el cual continuamente sigue sin detenerse, porque todos los días aprendemos algo, como podemos ver con la pandemia actual que tenemos con el COVID-19. Y también rescatamos ese valor del farmacéutico como educador y comunicador con la comunidad directamente, sobre todo en la población que más me compete a mí, que son los adultos mayores en Puerto Rico, que tienen esa historia, ese bagaje de relacionarse estrechamente con el farmacéutico, porque es el proveedor de servicios de salud más inmediato en la comunidad, y sobre todo en áreas rurales y en lugares donde quizás el acceso a tipo de especialistas es un poco más complicado. Definitivamente hay una amplitud de horarios, de accesibilidad, que definitivamente atendemos a una población bien significativa de inmediato y podemos canalizarlo hacia las especialistas o médicos cuando los pacientes están por ahí con una necesidad específica. Y además de eso, aprovechando la población vieja que tiene muchas necesidades y específicamente hablando de inmunización, pues tenemos que aprovechar la oportunidad de evaluar las necesidades de inmunización del paciente y contribuir a protegerlos, porque tenemos unas herramientas que en los adultos lamentablemente todavía están subutilizadas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Eso es así. Y rescatar ese best practice de hacer la pregunta pertinente. Pero hablando precisamente de este asunto de las vacunas indicadas para adultos mayores y dirigiéndonos específicamente al foco de atención de los adultos de 65 años en adelante, ¿cuáles son esas vacunas que están indicadas para ese sector de la población? Esa es una pregunta sumamente importante que debemos hacernos todos los profesionales de salud y también toda la población. ¿Qué vacunas me corresponden a mí o de qué vacunas me puedo beneficiar yo como paciente o de qué vacunas puedo yo ayudar a beneficiarse al paciente que tiene 65 años o más? Inicialmente sabemos que la influenza es importante para todo el mundo que sea mayor de 6 meses, especialmente en las poblaciones viejas de 65 años o más o otras poblaciones que tengan condiciones crónicas de salud. Neumococos o la vacuna llamada contra pulmonía, que además de protegernos contra pulmonía, pues nos protege contra otras infecciones como bacteremias o infecciones en la sangre, otitis, meningitis, entre otros. O sea que no es solamente pulmonía, pero generalmente escuchamos principalmente pulmonía porque quizás es lo más común. Además de eso, la vacuna contra tétano, difteria y pertusis, o la llamada TDAP o Tdap,
En adición, todos los mayores de 50 años deben vacunarse contra culebrilla o shingles. Verdaderamente no debemos esperar a los 65, pero tenemos que rescatar a esas personas que son mayores de 65 años porque es una población más vulnerable. Además de eso, tiene mayor riesgo y tenemos una vacuna que es sumamente efectiva, 2 dosis, y estamos protegiendo a la población. Además de eso, hay otras vacunas de las cuales los pacientes se pueden beneficiar cuando son mayores de 65 años, que al final vamos a hablar un poquito de ellas específicamente, de la hepatitis A y hepatitis B. Perfecto. Me gustó que hizo la mención de culebrilla porque ya yo pasé por la experiencia, el dolor, las complicaciones de la culebrilla y eso es algo que me gusta rescatar para que más nadie pase. ¿Cuán comunes son estas enfermedades prevenibles en Puerto Rico, entre los puertorriqueños? Pues lamentablemente es mucho más común de lo que uno piensa. Específicamente hablando de la culebrilla, hubo un periodo de tiempo que casi no veíamos casos de culebrilla, pero en los últimos años, yo diría 5, 6, 7 años, hemos visto un aumento en los casos de culebrilla en personas mayores, aún teniendo vacunas contra esta enfermedad infecciosa, pues hemos visto un aumento en los casos y lamentablemente las personas llegan con culebrilla, no están vacunados y pudimos haberlo hecho antes. Esa es una de las oportunidades que tenemos de proteger nuestra población. Y como bien dice, es doloroso, pero si en el caso de culebrilla le da a una persona en el área del torso, abdomen, espalda, piernas, pues duele, molesta, se queda el dolor llamado posherpético, que es esa sensación de dolor, quemazón que se mantiene por muchos años y quizás por toda la vida, molesta. Pero hay unos tipos de culebrilla que son muy peligrosos si la persona tiene culebrilla en el área de la cara, el área de cerca del oído, que afecta a otros nervios, pues entonces podemos tener complicaciones severas como pérdida de visión, pérdida de audición, accidentes cerebrovasculares, entre otros. Eso es un ejemplo bien significativo. Influenza sabemos que es bien común en la población y la mayoría de las personas que tienen complicaciones severas y hospitalizaciones son adultos mayores o niños. En el caso de neumococos, para que podamos tener una idea, ¿verdad?, de la magnitud, en Estados Unidos el CDC reporta que 1 millón de personas desarrolla pulmonía por neumococos en la comunidad. De estas, 400,000 personas son hospitalizadas, o sea que es un porciento bien alto, prácticamente un 40%. Y de estas personas hospitalizadas, un 5 a un 7% mueren. Así que tenemos una mortalidad alta. En el caso de los Estamos hablando anualmente, 1 millón de personas. Correcto, anualmente. Así que en estas personas que son mayores de 65 años, la mortalidad aún es más alta. En el caso de tétano, difteria y pertusis, sabemos que cuando se vacunan las personas contra el tétano es cuando tienen una herida abierta y van a sala de emergencia. Así que perdemos oportunidades antes de, y es efectivo, pero sería más efectivo si podemos administrar las vacunas antes y la persona ya está protegida. En el caso de pertusis específicamente, sabemos que ha habido un aumento en los casos en Estados Unidos. En Puerto Rico, gracias a Dios, los reportes o son mínimos o no tenemos reportes de pertusis, pero en Florida, que sabemos que hay un movimiento de personas de un lado al otro bien grande, es uno de los lugares en Estados Unidos donde ha habido mayores casos reportados en los últimos años. Y por esa razón, esa vacuna TDAP o Tdap es bien importante en nuestra población de adultos. Este asunto de la pertusis o tosferina, como también la conocemos, es un problema invisible porque realmente el cuadro clínico en el adulto no pasa más allá de ser lo que por la descripción clínica un médico diría es una bronquitis. Y en el adulto, pues puede que no pase de una bronquitis, pero si se combina con otras condiciones de salud, puede llevar a complicaciones serias, sobre todo en adultos mayores. Correcto, y en adición a eso, pues es una condición bien contagiosa que ese mismo adulto pues puede compartir con los demás miembros de la familia. Especialmente aprovecho para enfatizar la importancia de esa vacuna TDAP en las mujeres embarazadas y sus familiares, especialmente los abuelitos que van a estar en contacto con los niños recién nacidos. Es importante que se vacunen antes de que ese bebé nazca, por lo menos 2 a 4 semanas antes de que el bebé nazca.
Así que no es solamente la mujer embarazada, sino que los abuelitos y los familiares que van a estar en contacto, incluyendo los padres, hablando específicamente de los viejos y mayores de 65 años, pues es importante que se vacunen por una razón adicional. Hay que proteger a ese nietecito que van a ser sin protección contra esa pertusis o tosferina. ¿Es la cobertura de los planes médicos una barrera? En Puerto Rico la mayoría de los adultos mayores tienen algún beneficio de Medicare. Estas vacunas de influenza, pulmonía, tosferina, ¿están dentro de la cubierta de Medicare? Las vacunas, como sabemos, se dice que tienen que estar dentro de la cubierta de todas las aseguradoras. En la mayoría de los casos lo está. Hay unas situaciones específicas que las vacunas, pues lamentablemente se quedan en el aire, y especialmente pues algunas cubiertas específicas comerciales. Tenemos que pensar en tres grupos: los comerciales, Medicare, Medicare Advantage y Medicaid, o el plan de salud de gobierno. En todos los casos tenemos la cubierta. Puede variar un poquito, especialmente en los comerciales que tienen diferentes planes, pero hablando específicamente de Medicare, prácticamente todas las vacunas están cubiertas para los pacientes, en su mayoría sin un copago o deducible. En algunos casos tienen algún copago que es pequeño, y en una minoría de los casos tienen un copago que es un poco alto, que puede llegar hasta $50 a $60. Pero en la ¿Alguna mayoría, vacuna en particular? sí, de algunas vacunas. Influenza y neumococos no tienen para Medicare ningún copago. Están exentas por un mandato de CMS, Medicare. Las demás vacunas podrían en algunos casos tener algún copago. En la mayoría de los casos no tienen ninguno, o el deducible es menor. En el caso de la población de Medicaid, las vacunas para adultos están cubiertas. Influenza, neumococos, una de las vacunas, la otra no. No está en el formulario del plan de salud del gobierno. TDAP, culebrilla, lamentablemente no está en el formulario del plan de salud del gobierno. Ahí tenemos una limitación. La otra limitación que tenemos respecto a las aseguradoras es que la mayoría de los beneficiarios del plan de salud del gobierno tienen que ir a un centro de vacunación. Actualmente eso lo estamos mejorando. En Puerto Rico actualmente hay solo 2 farmacias que proveen servicios de inmunización al plan de salud del gobierno, lo cual facilita el acceso. Y en estos mismos momentos está aumentando el número de farmacias. Hay como 4 que yo creo que ya entraron al plan de salud del gobierno o están por hacerlo. Y hay unas 10 o 15 adicionales que van a estar en el proceso también, lo cual va a aumentar significativamente el beneficio para esa población. Los de Medicare, hay un sinnúmero de farmacias que proveen servicios de inmunización, además de los centros de vacunación que tienen también cubiertos. Y cuando me refiero a los centros de vacunación, son los tradicionales que conocemos: oficinas médicas, departamentos de salud, CDT, centros de salud, etcétera. Y muchas farmacias que ya proveen servicios de inmunización tienen cubierta de Medicare y pueden proveer este beneficio para facilitar acceso a los pacientes. Doctor, ¿qué se requiere para que un adulto reciba el servicio de vacunación en la farmacia? En algunas vacunas específicas es bien fácil, porque en el caso de influenza, neumococos, ambas vacunas, son 2, recuerden que son 2 vacunas contra neumococos, y TDAP no requiere una prescripción médica para que el farmacéutico pueda administrarlo. Así que esto facilita también y agiliza el proceso, acelera el proceso para poder proteger a un paciente. Esas 3 vacunas, el paciente se evalúa en la farmacia, vemos la necesidad, se educa al paciente, se recomienda la vacuna, el paciente toma una decisión informada de acuerdo a la educación que el farmacéutico le provee. Si el paciente está de acuerdo, el farmacéutico procesa las vacunas a su aseguradora, las administra, documenta su administración, y entonces luego de eso le da seguimiento al paciente en caso de que haya un efecto adverso. Y en adición a eso, provee seguimiento al paciente para completar la serie si aplica, o en el próximo año, cuando comience la temporada de influenza nuevamente, un recordatorio al paciente para que mantenga su inmunización en caso de influenza, o se complete la serie de vacunas contra neumococos, o entonces ya en el futuro más lejano, 10 años después, que el paciente complete su refuerzo de tétano, difteria, y complete las 2 dosis de la vacuna contra culebrilla.
Importante porque la decisión final para recibir esa vacuna recae sobre la persona, el individuo. En el caso de los adultos mayores, muchas veces dependen de la opinión o del el respaldo de su cuidador para la toma de decisiones en salud. Usted me puede dar un insumo que más nadie me puede dar desde su perspectiva, de su experiencia como farmacéutico inmunizador. ¿Cuáles son las inquietudes de los cuidadores a la hora de tomar esa decisión de si vacuno o no vacuno a mi viejo? Eso es un aspecto importante y me alegro que resalte ese aspecto del cuidador, porque verdaderamente en los viejos muchas personas, como indica, dependen de la consejo o la validación de la decisión del viejo, ya sea de su cuidador, que es un familiar, o es un cuidador contratado, o el paciente está en un centro de cuidado prolongado y en esta decisión está envuelto también el cuidador en el centro. Así que el farmacéutico no solamente educa al paciente, le provee la información tanto de efectividad como seguridad a ambos, para que tanto el paciente como el cuidador tengan la información y tomen la decisión. Los mitos relacionados básicamente son, primero, los efectos adversos que podría causar una vacuna. Las personas piensan que una vacuna le puede causar la enfermedad. En realidad, sabemos que no es cierto. La mayoría de las vacunas son vacunas con virus o bacterias muertas o fragmentos de estas virus o bacterias que no es posible que causen la enfermedad como tal. Pero si tuviese una peseta por cada vez que yo he oído esa expresión de que se ponen la vacuna y después se enferman, dejaba de trabajar, me iba de crucero con todo pago. La realidad es que es un estigma persistente. Es bien persistente y bien difícil de modificar. Hay que ser de nuestra parte como proveedores de salud bien persistentes también, porque especialmente con la vacuna contra influenza, las personas siempre tienen ese comentario, dicen, me administré la vacuna contra influenza y me dio influenza todo el año, o me dio una influenza que estuvo una semana de cama. Y en realidad tenemos que pensar en tres aspectos. Número uno, la vacuna puede causar en ocasiones menores síntomas parecidos a influenza. Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo. Eso es algo común en todas las vacunas, en su mayoría. Número dos, como les mencioné, el virus de influenza no está vivo, no es vivo, es un virus muerto. Excepto en la vacuna intranasal contra influenza, que es un virus vivo atenuado. Atenuado significa que es un virus bien débil que se reproduce en el cuerpo para imitar el virus que puede causar la condición, pero no tiene la capacidad o fortaleza para causar la enfermedad de influenza como tal. Y entonces de esta manera el cuerpo aprende a cómo manejarlo antes de que el virus cause la condición, lo destruye y lo elimina. Y además de eso, sabemos que la vacuna no va a trabajar hasta por lo menos 2 semanas después de administrado. Quiere decir que nosotros administramos la vacuna y el cuerpo toma unas 2 semanas para aprender y desarrollar la inmunidad o protección que queremos contra el virus de la influenza. Así que en esas 2 semanas o antes, la persona puede haber estado expuesto al virus de la influenza o a cualquier otro virus que cause síntomas similares. Recuerden que no solamente es la influenza, hay muchos virus que causan síntomas similares y además de eso tenemos varias cepas de virus contra influenza. Así que un grupo de personas puede desarrollar influenza aún vacunándose, porque la vacuna no es 100% efectiva y eso lo sabemos, pero lo que esperamos es que la condición sea más leve, podamos prevenir hospitalizaciones, incluso podamos prevenir mortalidad. Y además de eso, pues la persona tiene que estar consciente que en esas 2 semanas tiene que protegerse de otras personas contagiadas con influenza. Y recordar que el caso de la influenza, pues es una enfermedad que se incuba y que la persona puede estar infectada, pero no va a manifestar algunos síntomas hasta 2 a 3 días después. Y si en esos 2 a 3 días que se siente divino, va y se vacuna, como quiera, ya el virus estaba dentro de la persona. Correcto, y eso es bien importante porque, de nuevo, la persona puede confundirse
de que fue la vacuna que le causó la influenza y en realidad ya el virus estaba en su cuerpo antes de que la vacuna trabajara o después de administrar la vacuna la persona estuvo expuesta y entonces en esas próximas 2 semanas desarrolla influenza y puede pensar que fue la vacuna quien le causó la infección. Doctor, todo lo que está sucediendo relacionado a la pandemia de COVID-19 nos ha cambiado la vida. ¿Es seguro vacunarse en medio de la pandemia? Esa es una pregunta bien importante. Queremos protegernos, nosotros como profesionales de salud, queremos proteger a los demás personas, pacientes con los que nosotros estamos en contacto y de igual manera a nuestros familiares. El CDC, por ejemplo, recomendó que las cosas que no son indispensables, urgentes o de emergencia, entre ellas la inmunización, pues se pospongan. Pero ¿qué pasa? La pandemia se ha continuado extendiendo y de hecho, pues ya vamos poco a poco tratando de acercarnos lo más posible a la normalidad, aunque seguimos teniendo casos significativos de coronavirus o COVID-19. Tenemos que continuar con las medidas de prevención, pero no queremos que próximamente volvamos otra vez a tener, por ejemplo, influenza o pacientes desarrollen pulmonía por neumococos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pulmonía por neumococos es una infección respiratoria también. Llegó el paciente hospitalizado con síntomas respiratorios, hay una mortalidad, quizás no hay una prueba confirmatoria de que sea negativo o positivo a COVID-19, se queda con un rule out de COVID-19 y fue una muerte por neumococos y no necesariamente por COVID, y entonces queda dentro de las estadísticas del COVID-19. Así que nosotros podemos prevenir neumococos manteniendo nuestras medidas de prevención y tenemos que otra vez continuar proveyendo los servicios de inmunización porque nuestra población adulta está desprotegida. Los adultos en su mayoría no se vacunan, aunque ha aumentado significativamente en los últimos años. Los adultos no van a un centro de vacunación como los niños para ir a vacunarse. Deberían. A la escuela no van porque tienen que presentar una evidencia de que se vacunaron, pero en realidad los adultos no necesitan esa evidencia requerida para continuar su vida normal. Entonces, nosotros necesitamos rescatar de nuevo el servicio de inmunización, manteniendo nuestras medidas de prevención, por supuesto, manteniendo el distanciamiento, uso de mascarillas y equipos de protección, sanitización, etcétera. Pero tenemos que rescatar de nuevo ese servicio de inmunización que estuvo detenido por casi 2 meses, quizás 4 o 8 semanas. Y de nuevo las farmacias están volviendo a iniciar recientemente los servicios y están protegiendo a la población nuevamente. Y va a ser seguro y va a ser aplicando ciertas medidas de salud, de prevención para evitar que esa persona se exponga a cualquier cosa. Definitivamente, igual que cuando la persona va al supermercado, va al garaje, a la estación de gasolina, va a la farmacia a buscar sus medicamentos, se mantienen las medidas estrictas de protección para que la persona y el profesional de la salud se protejan. Doctora, abúndeme en qué tipo de medidas han tomado en su farmacia, por ejemplo, para asegurar estas medidas de prevención, este distanciamiento físico, el manejar la operación de forma segura. Definitivamente ha sido un reto bien significativo para las farmacias en Puerto Rico. Sabemos que cuando van las personas a la farmacia, a diferencia de quizás al supermercado o al garaje, pues pueden o podrían ir personas enfermas, o sea, infectadas con cualquier condición de salud o enfermedad infecciosa. Las farmacias tomaron medidas drásticas inmediatamente. Básicamente cerraron las farmacias al público, atendieron las personas fuera de la farmacia. La farmacia es un espacio cerrado, en muchos casos puede ser amplio o pequeño, pero donde mucha gente fluye. Así que la atención a las personas fue fuera. Los recetarios que estaban abiertos totalmente se cerraron ya sea con cristal o plástico o de la forma que fuera más conveniente para cada farmacia para mantener, ¿verdad?, el distanciamiento. Todo el equipo recomendado de protección, los farmacéuticos técnicos de farmacia y empleados de la farmacia lo utilizaron. Las farmacias que permitieron
entrar personas a la farmacia mantuvieron la distancia de 6 pies, limitaron significativamente el número de personas a tal vez 3 personas dentro de la farmacia, 5 personas máximo, una persona en cada área, por ejemplo, recetario 1, piso 1, y de esta manera también se desarrollaron servicarros al frente de la farmacia para que las personas se mantuvieran en sus vehículos y no estuvieran en contacto con otras personas. Eso fue muy efectivo y yo entendería que han sido yo diría un mínimo, si alguno, de casos que han sido contagiados en las farmacias. A diferencia de los supermercados que, aunque mantuvieron sus medidas de protección y limitaron la entrada de personas, pues todo el mundo tiene que entrar al supermercado a buscar sus alimentos preferidos, etcétera. Y ya más adelante, entonces el supermercado abre, aún cambiando el flujo de trabajo, de movimiento de las personas a través del supermercado y manteniendo alguna distancia, pero hay mucha gente dentro de los supermercados. En las farmacias eso no ha pasado. La limitación de personas en la farmacia ha sido bien significativa y yo entiendo que se ha limitado el contagio en la farmacia extremadamente bien y por eso tengo que felicitar a los colegas farmacéuticos. Aún al día de hoy, las farmacias continúan con medidas de prevención estrictas. No puedo desaprovechar la oportunidad porque ahorita mencionó pues que como recomendación, digamos, orden general del CDC, muchos de los procedimientos y los servicios se detuvieron. Sin embargo, tenemos un sector muy vulnerable de personas con condiciones crónicas, adultos con condiciones crónicas, que se han retenido en sus casas, se han quedado quimioterapia, radioterapia, diálisis sin administrar, se han quedado recetas sin ir a recoger y ha permanecido como un temor por esas personas con condiciones que estaban controladas, ahora sin buscar el servicio de salud, sin atender la adherencia a sus tratamientos, poniéndose en una posición más vulnerable. Definitivamente, y gracias por mencionarlo, porque una de las medidas que han tomado las farmacias, y tengo que reconocer, es la entrega de medicamentos a las casas del paciente. Esos pacientes que prefieren quedarse en la casa y que se recomienda se queden en la casa lo más posible, pues han tenido el beneficio de que muchas farmacias han fortalecido o iniciado sus servicios de entrega de medicamentos al hogar. Y tengo que reconocer también que específicamente para la población de Medicare, las aseguradoras han brindado herramientas específicamente económicas para que los pacientes reciban sus medicamentos al hogar. Hay por lo menos al menos 2 aseguradoras que pagan por el servicio de entrega al hogar al paciente, lo cual permite a la farmacia proveer un servicio adicional que sin ese pago por las aseguradoras verdaderamente no podría ser posible porque cuesta. Tienes que tener unos empleados entregando a la casa, tienes que tener unos vehículos, tienes que tener un cambio en el flujo de trabajo en la farmacia. Quizás a pesar de que estamos limitando las horas de trabajo en la farmacia, estamos aumentando quizás en algunas ocasiones el personal para poder brindar el servicio de entrega al hogar. Así que tengo que reconocer que estas aseguradoras fueron muy efectivas promoviendo. Proteger a ese más vulnerable. Exacto, que el paciente se mantenga en su casa y la farmacia pueda entregarle los medicamentos en su casa al paciente. Así que esa fue otra de las medidas tomadas, aparte de que también las farmacias limitaron los horarios de acuerdo a los toques de queda para mantener la población en sus hogares. Ya para finalizar, vamos a enriquecer todavía más el diálogo. ¿Qué otra recomendación, qué otro comentario usted podría hacernos para los familiares, cuidadores y adultos mayores, desde su opinión, su expertise como farmacéutico inmunizador? No, definitivamente, la farmacia provee acceso al paciente a la inmunización. Es un beneficio, es una protección adicional que podemos tener antes de tener una enfermedad infecciosa. Pregunte a su farmacéutico cuáles son las vacunas recomendadas para adultos, consulte a su farmacéutico, el farmacéutico está para educarlo, para que usted como persona y como cuidador pueda tomar una decisión informada y pueda, de acuerdo a la información sobre efectividad de las vacunas y seguridad, pueda decir, mira, esta vacuna es conveniente para mí. Y lo que queremos es proteger nuestra población. Las vacunas están ahí
para protegernos, para tener un beneficio. Muchas personas piensan que es un objetivo económico de la compañía. Las compañías definitivamente tienen que, para poder producirla, tener un ingreso, pero definitivamente son herramientas que nosotros tenemos para proteger nuestra población. Un aspecto que me gustaría mencionar como opinión personal, porque no hay una recomendación del CDC como tal específica en esta población, como mencioné al principio, son las vacunas contra hepatitis B y hepatitis A. El CDC este año especificó la recomendación, desde el año pasado, la recomendación para que las personas sin hogar o con hogares inestables se vacunen contra hepatitis A. ¿Qué pasa? En este momento, nosotros estamos viendo que las personas están adquiriendo alimentos fuera frecuentemente por quizás no ir al supermercado. En adición a eso, los viejos, en su mayoría quizás o no cocinan, o alguien le trae comida de algún lugar, o algún programa le suple alimentos. Entonces, hepatitis A es una enfermedad infecciosa que se contagia a través de los alimentos contaminados principalmente. Así que hay muchas llamadas guaguitas o food trucks que por años han existido, pero eso ha crecido significativamente y mucha gente adquiere comida afuera. Así que la vacuna contra hepatitis A es una vacuna conveniente para proteger nuestra población, especialmente si come fuera mucho, si están viviendo en la calle o no tienen hogar o viven en una casa inestable o las condiciones de salud en su hogar son inhumanas, como podemos decir. El CDC recomienda específicamente para las personas sin hogar la vacuna contra hepatitis A, pero los adultos que se puedan beneficiar de esta vacuna deben considerarlo. El CDC recomienda que toda persona que desee protegerse contra la hepatitis A se administre la vacuna. En el caso de la hepatitis B, hay una población adulta, específicamente los hombres adultos, que sabemos que las trabajadoras del sexo conocen los días que llegan los cheques de seguro social, los ingresos para los pacientes, y sabemos que pues ellas también se benefician de sus labores con esta población que también busca estas trabajadoras para satisfacer sus necesidades sexuales. Así que este es un foco de contagio que no necesariamente está descrito en la literatura, pero en mi opinión personal debemos considerar, y si conocemos el trasfondo de estas personas que conocemos y atendemos porque los conocemos por muchos años, debemos recomendar la vacuna contra hepatitis B. Específicamente sabemos que las personas que están en diálisis, como mencioné ahorita, son personas que se vacunan contra hepatitis B, pero hay muchas personas que aún no están en diálisis, que tienen diabetes descontrolada por muchos años, tienen riesgo de enfermedad renal terminal, así que son personas que se pueden beneficiar también de la vacuna contra hepatitis B antes de llegar a la enfermedad renal terminal o diálisis. En adición a No eso, solamente son conductas de riesgo, sino ya un patrón de enfermedad, de historial clínico que los predispone al riesgo de hepatitis B. correcto, definitivamente. Y específicamente en la población un poco más joven, 19 a 59 años, toda persona que tenga diabetes se recomienda que se vacunen contra hepatitis B. Y esa es una vacuna que está bien utilizada también en Puerto Rico y en Estados Unidos. Es una oportunidad que podemos aprovechar para proteger nuestra población. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros toda su experiencia. A todos nuestros amigos, oyentes y la gente que nos sigue, gracias por su interés, gracias por compartir esta información con sus redes sociales y sus amistades. Esto es algo que hacemos con mucho orgullo, con mucho amor, trayendo a profesionales y expertos en el tema. Así que muchas gracias, hasta una próxima ocasión.